Buenos días, somos Angeliera Casallas y Jonathan Button y en esta ocasión presentaremos el parcial de filosofía medieval en el cual contrastaremos la postura de Tertuliano con la de Atenágoras de Atenas. Entonces, la postura de Tertuliano se basa principalmente en que la filosofía es inútil a la hora de comprender la divinidad, así como la sabiduría humana es ineficaz a la hora de entender a Dios. Pues porque esto es prácticamente imposible, el humano es algo muy pequeño y es incapaz de comprender algo tan grande como Dios. La única forma en la que los humanos podemos comprender a Dios es solo con la simplicidad del corazón y con la fe. Entonces, para diferir de esta postura que nos dice Tertuliano sobre que la humanidad no puede comprender a Dios y critica duramente a la dialéctica de la filosofía, usaremos a Atenágoras y pues el capítulo séptimo de la súplica a favor de los cristianos, lo cual nos dice lo siguiente: como quiera, pues, que en viniendo a tratar de los principios del universo, todos, generalmente, lo admitan o no, están de acuerdo que lo divino es uno. Nosotros afirmamos que quien ha ordenado este universo, ese es Dios. ¿Qué motivo hay para que a uno se les permita decir y escribir libremente sobre Dios lo que se les dé la gana? ¿Y haya en cambio una ley dictada contra nosotros? En tanto que nosotros podemos establecer con pruebas y argumentos de verdad lo que entendemos y rectamente creemos, a saber, la existencia de un Dios único. Lo que nos dice acá Tenágoras es que, o la parte que nos sirve, es que Dios se puede comprender por medio de pruebas y argumentos, lo cual veremos más adelante como la batalla que van a tener argumentativamente Atenágoras y Tertuliano. Otros de los apartados que decidimos elegir sobre Atenágoras de Atenas que creíamos que eran pues acordes a lo que era la divinidad para Atenágoras. La divinidad y Dios para Atenágoras fueron los siguientes. Porque en este terreno, como así siempre en otros, los poetas y filósofos han procedido por conjeturas, movidos cada uno por su propia alma, según su simpatía hacia el soplo de Dios, a buscar si era posible hallar y comprender la verdad. Y solo lograron entender entonces no hallar el ser, pues no se dignaron a aprender de Dios sobre Dios, sino de sí mismo cada uno. De ahí que cada uno dogmatizó a su modo no solo acerca de Dios, sino sobre la materia, las formas y el mundo. Ya por último, el último apartado que decidimos elegir de Atenágoras fue el siguiente. Nosotros, en cambio de lo que entendemos y creemos, tenemos por testigos a los profetas, que, movidos por Espíritu Divino, han hablado acerca de Dios y de las cosas de Dios. Ahora bien, también ustedes, que por su sabiduría y piedad hacia lo que de verdad divino sobrepasa a todos, deberían admitir que es absurdo adherirse a opiniones humanas, abandonando la fe en el Espíritu de Dios que ha movido como instrumento, como instrumentos suyos las bocas de los profetas. Bueno, teniendo en cuenta los apartados que leímos anteriormente, estos apartados los elegimos haciendo principalmente énfasis en que el autor nos dice que entonces, en efecto, la investigación filosófica frente a Dios es útil, pero no está a nivel de la cristiana, de la investigación cristiana, obtenida a través de los profetas, como se menciona en el último apartado que leí. Bueno, a continuación entonces vamos a dar una serie de argumentos a favor de la divinidad para Atenágoras de Atenas. Bueno, una de las primeras ideas que nos brinda Atenágoras es que digamos que algunos humanos sí pueden referirse y estudiar la divinidad, pues estos reciben su comprensión directa de Dios, como es el caso de los profetas. Bueno, en este punto Atenágoras entonces nos está diciendo que no todos los seres humanos pueden aprender
o estudiar lo que es Dios y la divinidad. Mas sin embargo, los profetas sí pueden hacerlo. Los profetas, siendo seres humanos, también sí pueden hacerlo. Los profetas pueden hacerlo con inspiración y sabiduría divina. Y a pesar de que son humanos, pueden tratar con tal convicción estos asuntos de la divinidad y de Dios. Más aún algunos humanos con simple sabiduría pues no logran llegar a conocer ni acercarse verdaderamente a lo que es la divinidad. Bueno, otro punto importante que queríamos hacer énfasis es que por medio de la argumentación y pruebas se puede caracterizar lo que es la divinidad. Esto quiere decir que pues la argumentación puede llegar a ser característica principal para entender a Dios. Digamos que la argumentación, la sabiduría, la dialéctica puede llegar a ser lo que nos dice Atenágoras es que puede llegar a ser una característica para entender a Dios. Esto se debe a que sistemáticamente o llevando un proceso a cabo se puede formar así la divinidad. Se puede formar, se puede configurar lo que es la divinidad. Se le puede dar una personificación, un entendimiento a la misma, más aún siendo un concepto que sobrepase a todo ser humano, puesto que el Dios que nos muestra Tertuliano va más allá de cualquier poder mundano vital. Más sin embargo, digamos que lo que nos dice Atenágoras es que también el ser humano tiene un poder menor, siempre va a tener que ser menor a lo que es la divinidad, a lo que es ser Dios. No se puede llegar a comparar directamente el Dios y el ser humano, porque en ambos casos, tanto como Tertuliano como Atenágoras, dicen que Dios o la divinidad siempre va a estar arriba, ¿sí? Va a tener un poder mayor que el ser humano. Los otros argumentos que presentamos es que tenemos entonces que los hombres son capaces de entender y hablar de Dios sin necesidad de caer en la herejía, puesto que no darle razón y hablar de Dios solamente con la fe, pues hace que los hombres terminen creyendo en dioses paganos. Entonces, los filósofos pueden hablar de Dios, aunque los profetas sean mejor que ellos, puesto que los profetas tienen inspiración divina y esto caracteriza su comprensión sobre Dios. Y por último, Tertuliano nos dice que para conocer a Dios es innecesario un proceso de aprendizaje y análisis, mientras que para Atenágoras, con el solo hecho de conocer y estudiar a Dios, el hombre es capaz pues de comprenderlo. En cualquiera de los dos casos, sea porque el hombre le abrió a Dios el corazón y pues sabe de la existencia de él y sabe que es bueno, o por el uso de la razón, en todas se llega a la misma conclusión, la cual es que Dios es bueno. Bueno, entonces después de ver toda esta argumentación de Atenágoras y donde sacamos pues los argumentos de este capítulo 7 de lo que dice Atenágoras, bueno, defendiendo a los cristianos, pues entonces ahora pues vamos a defender la postura y pues vamos como a diferir de Tertuliano que nos dice que no, definitivamente los humanos no pueden, no deben y no son capaces de, pues de pensar sobre Dios, de razonar sobre Dios, pues porque está mucho más allá de nosotros. ¿Qué tienes que decir, Andy? Digamos que la postura de Tertuliano y la postura de Atenágoras son pues contradictoriamente muy evidentes. Digamos que por la parte de Tertuliano principalmente él se basa en una postura la cual tiene como principal objetivo que el conocer a Dios o el entender la divinidad, lo que está más allá del ser humano, ¿sí? Es meramente desde el corazón, es meramente un acto pues de sentimientos, pues digámoslo así. Y por su lado, lo que es Atenágoras dice que el conocer o saber la divinidad se puede dar desde un proceso de la sabiduría.
Cambio. Entonces, ojo que lo que nos está diciendo Tertuliano es que los hombres piensen o crean entender a Dios es una herejía. Y Atenágoras nos dice, no, esto no es posible. Bueno, no exactamente así, pero nos dice que podemos usar la argumentación, la razón y las pruebas para demostrar características de Dios, como que, no sé, Dios es único o Dios lo creó todo. Este tipo de concepciones sobre la divinidad, usando la razón. Ahora bien, pues entonces, ¿quiénes pueden usar la razón para hablar de Dios? Eh, Sigue, por favor, Angie. También, digamos que desde el punto de vista del ser humano, tanto como Tertuliano como Atenágoras, digamos que el ser humano para Tertuliano no es capaz de entender lo que es la divinidad como tal, no es capaz de entender qué es Dios porque dice que la sabiduría humana pues es algo inútil. Y por su lado, Atenágoras dice que algunos seres humanos, en este caso haciendo énfasis en los profetas, dice que sí pueden tener, digamos, claro la concepción de Dios, la concepción de una divinidad siendo meramente seres humanos. Cambio. Claro, entonces los profetas tienen inspiración divina y tienen propiedad para hablar de Dios, según Atenágoras, a pesar de que ellos son humanos. Lo que pasa con los filósofos es que, bien, no es herejía que ellos hablen de Dios. Ellos tienen su buena fe y tienen todas las mejores intenciones para comprender a Dios. Lo que pasa es que ellos no tienen inspiración divina, solo son hombres con razonamientos de hombres. Eso no significa que no puedan, significa que pueden, solo que no serían tan buenos como los profetas. Finalmente, digamos que es muy notorio la contradicción que nos hace pues Tertuliano y Atenágoras. Digamos que nosotros, pues defendiendo a Atenágoras, podríamos decir que tiene razón al decir que la divinidad o el creer en un Dios es meramente un acto o un proceso de los seres humanos. En los seres humanos, digamos que usan la sabiduría para saber o comprender qué es bueno y qué es malo. Asimismo, pues lo separan, lo bueno de lo malo. Finalmente, teniendo una concepción de Dios que es todo lo bueno, todo, un todopoderoso que es bueno.